La bienvenida al episodio número 7 de Esto no es un podcast. Mi nombre es Úrsula Manrique y me acompaña mi colega y amiga Romina Panello, como siempre, desde Francia. ¿Cómo andás, Romy? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿7 ya vamos? Ay, ¿Viste? tremendo. Un montón. Ya el séptimo. De a poquito, viste, como que fluidamente fueron saliendo ya 7. Mucho que hablar y quedan muchos más aún. Muy bien, así, esa es la Me da actitud. ansiedad. Bueno, en el episodio anterior, como todos ustedes saben, nos referimos al surrealismo en México. Así que bueno, hoy vamos a hacer también una aproximación a movimientos, podríamos decir, artísticos en Latinoamérica. Podríamos discutir también esa palabra, movimientos. Más específicamente nos vamos a referir a lo que estaba pasando en una determinada época en Brasil. Nos vamos porque bueno, hace calor y queremos ir a la playa un ratito. Ro, vos me dirás cómo era el escenario artístico en Brasil en los años 50, más o menos. Bueno, algo hablamos un poco, ¿no? En el anterior, es re complejo acercarse a Latinoamérica en cuanto al arte, porque siempre se lee, como habíamos dicho, desde unos lentes europeos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya en México habíamos hecho la diferenciación que, bueno, en cuanto al muralismo, que surge del Estado, ¿no? Que es diferente a las vanguardias históricas, no hay nadie que se rebele contra una norma así como súper establecida, son contextos diferentes. Y en Brasil sucede algo que es diferente también a México y a Europa. Claro, o sea, vamos a obviar, igual hay una parte que, bueno, en algún momento hablaremos de esto, que sucede en 1920, que tiene que ver con el modernismo brasilero, no vamos a hablar de eso, porque no nos da el tiempo. Claro, hoy pero justamente no, quizás en algún momento. En este momento no. Pero lo que pasa, por ejemplo, más o menos en los 50 y los 60 es la creación de museos en Brasil. Ajá. Y acá el museo, o sea, si nosotros los leemos desde una óptica europea de vanguardias históricas, es como el museo es como una mala palabra, ¿no? Vamos al museo, el museo es donde no queremos estar, no nos queremos relacionar con el museo. Pero acá no, acá surge desde otro lugar. El museo ya no estaría como este lugar donde la obra de arte muere, como la muerte de la obra de arte podemos decir, sino que todo lo contrario, es un lugar de negociación, de intercambio y también obviamente de reserva, ¿no? y de restauración, de conservación de obras y de cultura, pero más que nada como un espacio de negociación. Entonces ya los movimientos que empiezan a surgir en estos momentos no van a luchar contra el museo, sino que van a tratar de trabajar desde el museo o con las instituciones de este tipo. Sobre todo en nuestros países, así en Latinoamérica, en donde querían como llegar a tener su propio arte, ¿no? Entonces, Sí, o su propio arte nacional. Entonces creo que el museo también ayudaba o aportaba a esta idea o a este objetivo. No, sí, totalmente. Entonces se hacen uno de los museos más importantes de Brasil, el Museo de Arte de San Pablo, en el 47 se crea, y un año después, dentro del mismo edificio, se hace el Museo de Arte Moderno de San Pablo. Ajá. Entonces tenemos el Museo de Arte de San Pablo, que sería como más tradicionalista, si queremos, y después el Museo de Arte Moderno. Perfecto. El Museo de Arte de San Pablo tenía como este perfil pedagógico, que es muy importante con esto que venimos diciendo, como que daban charlas, daban clases, conferencias, desfiles de moda, programas de TV, programas de radio, era como un espacio de difusión de la cultura brasilera. Y hay algo que se da también en estos años, muy importante, que es la creación de la Bienal de Brasil. La primera fue en 1951, la Bienal de Brasil que se hace en San Pablo, Bienal de Arte y Arquitectura. Sí. Y acá es una pregunta re importante, o sea, ¿qué pasa en una bienal, en el contexto de una bienal? ¿No? ¿Qué pasa territorialmente hablando y culturalmente? O sea, hay barullo. Es un momento turístico, por así decirlo. Si bien es un turismo especializado, no deja de serlo. Como que lo que pasa en la Bienal después va a impactar mínimo en los 2 años siguientes, ¿no? Claro, en el arte latinoamericano y mundial también. Es un momento en el que las personas como vos y yo podemos ir a una Bienal, sino que van galerías, van coleccionistas privados. Claro. Es como todo un movimiento que se da a partir de una bienal. Sí. Y esto no surge porque sí, así de la nada. Hay como un proyecto en este sentido, de expandir la cultura brasilera, de posicionarse en algún lugar dentro del mercado del arte, ¿no? Sí. Tiene que ver con todas estas cuestiones. Como poner al arte moderno de Brasil en contacto con el del resto del mundo también, como mostrarse al mundo también a partir de la Bienal, ¿no? Sí, totalmente, Urso, sí, total. Es como nosotros también hacemos arte moderno, ¿no? Por supuesto, claro. Es esa idea. También se da esta idea, ¿por qué? Porque hay un resto, ¿no? Hay una clase
clase alta que generó mucha renta. Entonces tenemos que meter la plata en algún lado. Como un poco de esto hay. Sí. Entonces ahí están estas familias muy ricas que tienen demasiado dinero y dicen, bueno, mi mejor inversión en este momento es el arte. Entonces, bueno, voy a hacer un museo, voy a hacer una colección privada, voy a promover la Bienal, ¿no? Claro. Y esto surge, en principio, bueno, no sabemos mucho de política acá, sí. Sabemos lo esencial y vamos a hablar como muy acotadamente, vamos a acudir a reduccionismos, así que si hay alguna persona que sabe mucho sobre política de Brasil, discúlpenos. Claro, tal cual, sí. Perdón de antemano. Bueno, básicamente, muy esquemáticamente, tenemos el gobierno de un personaje muy importante en la política de Brasil, que se llama Kubitschek, desde el 56, a partir del 56, es como un gobierno que en la Argentina lo podemos comparar con el de Frondizi, ¿no? Como que fue un gobierno como que impulsó mucho la industria, trajo muchos inversores extranjeros. Fue un momento de Brasil que la economía como que se disparó mal, diferentes rubros crecieron al mismo momento, entonces hubo mucho crecimiento y mucha movilidad social, obviamente, en ese sentido. Clases sociales que cambian de estado, ¿no? De ser clase media, pasan a ser clase alta y así. Tenemos este contexto, ¿no? De arte y de política y de economía, de crecimiento. Con Kubitschek también se promueve la creación de una nueva capital. No vamos a entrar en esta discusión, pero había como una rivalidad entre Sao Paulo y Río de Janeiro, ¿no? En cuanto a capitales, en cuanto a capital económica y política del territorio brasilero. Kubitschek dice, bueno, vamos a hacer una nueva capital en un lugar que no es ni Sao Paulo ni Río de Janeiro, y va a ser Brasilia. Claro, fomentó la construcción de Brasilia que después se da posteriormente en el 60, ¿no? Claro, en el 56 empieza, maratónicamente, la inauguran en el 60. La ciudad. Claro, está bien. Es como que en general prima en esta historia brasileña esta idea de evolución, ¿no? La construcción de Brasilia se lee como un hito de la evolución, del orden y del progreso, ¿no? Entonces era importante para ellos la creación de esta ciudad, de esta nueva ciudad. No, totalmente, era súper importante, más allá de que se hacía bajo parámetros arquitectónicos modernos, que bueno, vamos a ya entrarnos cuando hablemos un poco más de lo que nos compete en realidad, que es el arte, ¿no? Claro, sí. Sí tengo unos comentarios ahí para hacer sobre Brasilia. Me parece súper válido todo lo que está sucediendo. O sea, si bien, como decimos, surge desde una clase que acumula mucha renta y genera estos museos, no dejan de ser valiosos culturalmente, me parece. Por supuesto, sí. Es importante destacar que la Bienal de San Pablo se expone a nuestro amigo Mondrian, que ustedes recordarán por nuestro primer episodio de Mondrian. Mi vida, sí. Nuestro primer bebé episodio. Volvió. Bueno, se expone a Mondrian y ahí es como que los artistas brasileros lo ven a vivo. Vamos a hablar en portugués ya que estamos. Qué portuñol. Claro, en portuñol. Lo ven a vivo porque hasta ese momento todos los artistas latinoamericanos habían visto representaciones de la obra de Mondrian. Entonces vemos que... Sí, en blanco y negro también, ¿o no? Encima, sí. En el Mondrian original, que esto lo mencionamos en el primer episodio, si no, vayan y pónganle play al primer episodio. Entre otras cosas decimos que tenía estas huellas, ¿no? Estas marcas del pincel, que uno lo ve en la reproducción tan lisito, tan llano, pero que en realidad era matérico, que la obra es distinta a su reproducción. Y es como si él quisiera eliminar esta huella, pero sin lograrlo, ¿no? Entonces, los artistas latinoamericanos lo que veían era como una cultura de reproducciones. No veían al original y acá tienen la oportunidad de verlo. Y bueno, ¿cómo es esta lectura de Mondrian específicamente en Brasil? Justo en la Bienal de San Pablo en 1953 comienza el grupo Frente y tienen estos modelos de abstracción concreta. Y lo que pasa es que estos artistas como que empiezan a desordenar un poco esta grilla que ven, ¿no? En Mondrian. Entonces el límite de la obra se va a volver impreciso, hay como una transición entre el mundo de la obra y la realidad. O sea, lo ven a Mondrian, pero en su arte hacen algo totalmente distinto, ¿no? Este tema del desorden. Sí, y me parece que acá vamos a hablar de un montón de temas en este capítulo. Me parece que muchos disparadores en realidad. Por ejemplo, el tema de los museos de la Bienal. Arte abstracto es como que hay un relato, una narrativa de la pintura, de la historia de la pintura o la historia del arte, que identifica como el arte abstracto como el fin, como hasta acá. Esa narrativa del arte abstracto era como el fin, como a esto había que llegar, esto es como la supremacía, ¿no? Ajá. Hasta acá llegamos. Sí, punto más alto. Entonces,
llega Mondrian a Latinoamérica, vamos a decir Brasil, y la leen, ¿no? La ven, estudian, pero dicen, ¿cómo? No se terminó la pintura, no se terminó el arte para mí, ¿no? Claro, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Y entonces tenemos como este movimiento que se llama arte concreto, que se da en Latinoamérica, se da en Argentina, se da en Brasil, ¿no? En Brasil tengo entendido que empezó como una poesía concreta, que tampoco nos va a dar tiempo a hablar, pero googleen poesía concreta brasilera porque a mí me encanta, es buenísimo. Claro, sí, son las primeras incursiones de la poesía concreta. El grupo se llamaba Noigandres, algo así, no sé la pronunciación. Sí. Estaba primero inicialmente compuesto por los poetas Augusto de Campos, Haroldo de Campos. Lo que hacen es como romper los límites de la palabra y fundan otros espacios poéticos de enunciación, digamos. Pero sí, todo esto empieza con la poesía concreta. ¿En qué parámetros metemos al arte concreto? O sea, ¿cómo podemos describirlo así, como rudimentariamente? Bueno, claro, el tema es que es el arte concreto, ¿no? Hay que diferenciar entre el arte concreto y el arte abstracto, porque la pintura concreta no es abstracta, como decía Van Desburg, el amigo de Mondrian que hablamos en el primer capítulo, en su manifiesto. Van Desburg decía, bueno, no hay nada más concreto, más real que una línea, que un color, que una superficie. Es como que el arte concreto no se refiere a otra cosa que no sea a sí mismo, no se refiere a nada más, a nada exterior, a nada que tenga que ver con la realidad, ¿no? Se supondría que si estamos ante el arte concreto estamos ante la verdad pura, ¿no? Como que niega también como la alienación, esto de que el arte se debe referir a algo externo a él, no a algo que tenga que ver con la realidad. La abstracción lo que hace es tomar un elemento o un objeto figurativo y llevarlo hacia su máxima abstracción, pero siempre la referencia sigue siendo la realidad. En cambio acá la idea es no referirse a nada exterior. Y Adorno habla de dos términos que son autonomía y heteronomía, que son también importantes para entender esto del arte concreto, del arte abstracto y sus diferencias, ¿no? Con la autonomía se refiere a que la obra va a establecer un mundo en sí mismo y hay elementos que solamente van a remitir al mundo de esa obra. Entonces van a ordenar materia pictórica, ¿no? Los pigmentos dentro de una superficie por medio del lenguaje artístico. En cambio, la heteronomía lo que va a hacer es que va a introducir un elemento de la realidad en la pintura, es decir, aquello que está por fuera del mundo de la obra de arte. Ya sea el motivo, ¿no? de una pintura, que la pintura se cuente algo, que remita a algo de la realidad, eso ya es un elemento heterónomo, ¿no? Entonces lo concreto lo que intenta hacer es crear un objeto nuevo, desde cero. Eso es lo que intenta hacer. Me parece importante cuando decís esto no se refiere a nada de la realidad, más que pensar en un objeto, qué sé yo, en un árbol, en una casa, en una montaña, pensar también en un contexto histórico y también en un autor, como que eso ya no juega en el arte concreto, ¿no? No, claro. Es como que no juega para nada, no la puedo contextualizar históricamente, no puedo agarrarme de nada más allá de lo que está ahí, que yo veo y que percibo con mis sentidos. Claro, tal cual. Esto de percibir con los sentidos también es importante, porque también es importante la lectura que hacen estos artistas de Merleau-Ponty. Es fundamental para la lectura que hacen a su vez de Mondrian en Brasil, porque Mondrian, si ustedes recuerdan, hacia el final de su obra, en la obra esta que mencionábamos, de su etapa final, digamos, el Broadway Boogie Boogie, cuando él dice que quiere como hablar del impacto de la ciudad, del jazz, del movimiento de la ciudad en su obra, habla también de una percepción de las cosas, ¿no? En el primer contacto con las cosas, como reconocer el mundo, conocer el mundo de nuevo. Y Merleau-Ponty, así brevemente, a grandes rasgos, era un filósofo francés quien hablaba de esta fenomenología que es como el estudio de las esencias, y según ella todos los problemas se van a resolver en la definición de las esencias. Y lo que decía Merleau-Ponty es que no hay un hombre interior, que las personas están en el mundo y es el mundo el que se conoce. Entonces no hay que preguntarse si percibimos verdaderamente un mundo, sino que hay que decir el mundo es lo que percibimos. Por eso es importante. Sí, es pararte desde un punto y percibir, y bueno, sí, percibir los fenómenos desde ese lugar. Claro, no decir que el mundo ya está dado, sino que puede ser lo que yo percibo con mi cuerpo. Pero la percepción exterior y la percepción del propio cuerpo también varían, que son las dos caras de un mismo acto. Sí. Y al tomar contacto con el cuerpo y con el mundo, también nos volveríamos a encontrar a nosotros mismos. Era muy importante este tema para los artistas porque le dan mucho
mucho más protagonismo al cuerpo y a cómo nosotros percibimos la obra, el mundo, lo que nos rodea. Entonces en la Bienal tenemos este arte concreto, ¿no? La Bienal de Brasil, que también se da en poesía concreta, y empieza también este movimiento, como dijimos, en Argentina, en Brasil, del arte concreto, como este paso siguiente, como este intento de salvar el arte de su fin, ¿no? Que sería el arte abstracto. Bueno, no, sigue habiendo cosas. Claro, sigue la vida. Y también hay un grupo que se presenta en la Bienal, que es el grupo Frente, ¿no? Que también está. Vamos a sacar un artista que está en este grupo, al cual le vamos a dedicar bastante en este episodio, que se llama Elio Oiticica. Creo que en portugués se pronuncia mucho más bellamente. Elio Oiticica. Bueno, muy bello. Sí. Tenemos a Elio Oiticica, tenemos a Ligia Clark, tenemos a Ligia Pape, tenemos a Iván Serpa. Bueno, no vamos a poder hablar de todos porque no nos da, pero ustedes, si les interesa, por favor googleen, son artistas muy copados. Este grupo Frente dura muy poco, un año, 55 al 56. Bueno, obviamente que se da no en la Bienal del 51, sino en posteriores. Es un grupo también que tiene como esta idea de arte concreto todavía, y como dijo Ursu, se basa mucho en las ideas de Mondrian. Lo importante es que de este grupo surge otro grupo que se llama neoconcretismo, grupo neoconcreto, ¿no? Sí. Y sacan un manifiesto en 1959 y hacen su primera exposición en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, que también surge en esta década, podemos decirlo. A mí me gustaría hacer una diferenciación entre vanguardias históricas, que venimos hablando, hacemos referencia bastante en nuestros episodios, porque sí, son importantes, pero en las vanguardias históricas tenemos, como bien decimos, manifiestos. Y los manifiestos generalmente tienen una estructura que es como que, bueno, esto es lo que no va más, a lo que nos oponemos, nosotros venimos a proponer esto, y es el futuro y es lo mejor que nos puede pasar. Básicamente es eso. Claro, una propuesta. Exacto. Entonces, el neoconcretismo lo primero que hace es oponerse a ¿quién? Al concretismo. Dice, nosotros no venimos a crear este mundo nuevo. O sea, que a mí lo que me gustaría destacar es que no son tan radicales los movimientos que surgen ahora, como las vanguardias históricas, las que hablamos. Como que son movimientos que, si bien, por ejemplo, este tiene un manifiesto y varios lo tienen, no siguen al pie de la letra esa norma, ¿no? Claro. Ese reglamento. Sí, no son tan estructurados. Y aparte, el manifiesto neoconcreto, como que, si bien se opone, como decíamos, a los concretos y demás, intenta también llevarlo como más allá, llevar más allá como lo concreto, calculo yo. No sé si eliminarlo del todo, sino como que le agrega algo más. Sí. Además de este nuevo concretismo, promueven una nueva objetividad. O sea, con objetividad nos referimos a, como nos explicó Ursu, ¿no? Como este arte concreto que quiere generar una nueva realidad, algo nuevo, un mundo nuevo que yo creo desde mi propia, no sé, creatividad, imaginación, lo que sea, y que al ser tan puro, como decía Ursu, se remite solamente a sí mismo, también puede llegar a ser un arte universal, porque si no tengo nada que referirme, todo el mundo lo puede apreciar de la misma forma, ¿no? O lo puede percibir de la misma forma, podríamos decirlo así. Sí, tal cual. Entonces el nuevo concretismo dice, no, nosotros sí, nos encanta el arte abstracto, todo bien, nos encanta Mondrian, lo amamos, gran referente, todo bien, pero para nosotros este nuevo mundo no significa nada si no hay un ser humano ahí que ejerza una acción, que lo utilice, que lo resignifique, que lo mueva, que lo valorice. Entonces dicen, nosotros vamos a adherir a la voluntad constructiva que tiene que ver con esta idea que se basa en Mondrian, que se basa en lo concreto. Claro, como una fusión de todas las artes, la arquitectura, ¿no? Integral. Exacto, la arquitectura muy importante también, el arte concreto, en el arte moderno sobre todo. Entonces, voluntad constructiva si adherimos, y hay una tendencia hacia el objeto. En este sentido se refiere a negar la pintura de Caballete. Como la pintura de Caballete sabemos que ya es obsoleta, que ya no es funcional a estos momentos, entonces sí hay una tendencia al objeto. Algo muy importante que van a introducir los neoconcretos es la participación. La participación del espectador corporal, táctil, visual y semánticamente. Muy importante todas muy valioso, aclaraciones de participación. Algo muy importante también es que toman una posición política. Para ellos el arte tiene que tener un compromiso político y social y ético, a diferencia de los concretos, ¿no? Que, como decimos, o sea, la obra está ahí, en el objeto mismo que yo creé, en esta construcción, y ya. Y también hay una tendencia al arte colectivo. Esto igual lo vamos a discutir en un ratito. Y bueno, nuevas postulaciones de lo que sería el antiarte, ¿no?
como esta idea de nuevo de negar la pintura de Caballete. Para mí las cosas clave de esta nueva propuesta es, como dijimos, la participación. Es un arte del estado actual, para mí esto es clave. Es un arte posicionado, presente. No tiene que ver con los ismos, como decíamos con las vanguardias, ¿no? Como que, bueno, el cubismo, ¿no? Como que propongo, o no sé, lo que sea, cualquier vanguardia que se les ocurra, el dadaísmo, por ejemplo, que promueve estas reglas, sí. Entonces, todo lo que yo haga basado en esas reglas va a ser dadaísmo, o va a ser cualquier ismo que a ustedes se les ocurra. Es decir, no es dogmático, es un aquí y una ahora, y el aquí y el ahora me parece clave para este momento. También importante esto que decís con el tema de que es actual, en el sentido de que también abordan temas políticos y sociales, ¿no? Y tienen esta tendencia hacia el arte colectivo. Para mí el tema del aquí y el ahora es clave. También apuntan a una heterogeneidad que es múltiple y simultáneo. Me parece que el arte situado tiene mucho que ver con algo que también vamos a tocar en este capítulo, que tiene que ver con el arte contemporáneo. Ya no estamos hablando de arte moderno, ya nos corremos. Me parece que dos cosas claves del arte contemporáneo es la acción humana, o sea, la participación del espectador, y esto de qué es situado, de qué es un aquí y una ahora. Y tiene que ver obviamente con la posmodernidad también. Esto lo están proponiendo en el 59, en el 60, y sí, es una puerta del arte contemporáneo. Por supuesto. Todos estos artistas están como abriendo el juego, ¿no? En esta época. Están abriendo una puerta y bueno, después de ahí ya nada será igual, ¿no? Después de pasar por todas estas experiencias, ¿no? De que uno como espectador también pase por todas las experiencias que estos artistas nos proponen. Es importante lo del cuerpo que veníamos hablando. Sí. Empezamos a hablar de él mejor. Sí, empezamos a hablar de él. Bueno, ya dijimos que empezó en el grupo Frente, Elio Oichisica, lo dije ahí bien. Está. Elio Oichisica. Lo digo con un acento que es estereotipado. En portugués, que nos corrija, por favor. Sí, algún brasilero. Bueno, él empieza obviamente con todo este contexto que estuvimos hablando. Yo quiero destacar una de sus primeras obras, entre el 63 y el 67, hace unas obras que se llaman Parangolés. Parangolés, perfecto. Son unas especies de telas, es complejo de explicar, pero son telas, banderas, capas que se usan, o sea, se ponen en el cuerpo, ¿no? Como grandes túnicas, podrían decirse. Están hechas de diferentes materiales, de plástico, de tela, pillera, no sé, de cualquier material que se les ocurra, están hechas así como prendas de vestir, pero de diferentes colores. Algunas tienen mensajes escondidos, como que tienen diferentes capas. Me parece súper interesante porque son piezas que adquieren su significación cuando las usa un cuerpo. Sí. Las tiene que usar alguien, las tiene que mover alguien para que adquieran su significación artística, digamos. Y también me parece copado porque no solo es una experiencia para el que la usa, sino para el que ve, o sea, para el que la usa, para el que se la pone, para que el que se mueve con eso. Y es como cuando te pones un vestido nuevo, una ropa nueva, lo que sea, como que, viste, como que te acostumbras. Claro. Ay, me gusta, me siento cómoda, no me siento cómoda. Es una experiencia para el que la usa. También es una experiencia para el que lo ve, ¿no? Ve cómo se mueve ese cuerpo con esa túnica. La decisión encima distinta de cada persona, bueno, ¿qué hago con la túnica? ¿Me la pongo en el cuerpo? ¿Me la pongo en el cuello? ¿Doy vuelta? ¿Me quedo quieto? ¿Danzo? ¿No? Distintas. Estamos portugueses. Claro, porque el parangolé tiene que ver también con una danza, ¿no? Con algo así. Claro, exacto. Sí, con las danzas que se daban en las favelas, digamos, y también en los carnavales. ¿Y qué pasa con esa tela cuando me muevo, cuando corro, cuando bailo, cuando, ¿no? Como que siempre hay un factor de imprevisibilidad que tiene que ver con cómo yo acciono dentro de esa capa. Claro, y además con Elio, con este artista en particular, tampoco, bueno, como veníamos hablando, hay que dejar de lado su primera etapa, ¿no? Que la primera etapa era en donde él hace estos esquemas compositivos que llamaban metaesquemas. Cuando yo hablaba de Mondrian y de que estos artistas descomponían un poco la grilla, él forma parte también de estos artistas, en donde, por ejemplo, hace como cuadrados o rectángulos que están todos, que no encajan entre sí, no están simétricamente puestos, ¿no? Como lo hacía Mondrian, sino que están todos torcidos. ¿Viste cuando uno tiene la sensación de que hay un cuadro que está torcido y lo quiere enderezar? Bueno, esa sensación tenemos con estos metaesquemas, ¿no? Como que hay intersticios, pero no, esto está chueco, ¿no? Como que uno tiende a acomodarlo. Sí, te da como esa sensación de inestabilidad. Todo se está cayendo de repente. Claro, ya desde el inicio, Elio como que pone en crisis este esquema abstracto ortogonal. Cuando hace estos grandes núcleos, cuando saca un cubo de la pared, lo pone en el espacio. Ahí empieza como
como a involucrar esto geométrico con el cuerpo, ¿no? Que requiere que nosotros entremos, que lo recorramos con el cuerpo, como esto que vos decías después con el parangolé, que requiere que nosotros como espectadores nos pongamos este manto y bailemos, ¿no? Estas sábanas, y que solamente va a existir la obra cuando alguien la use, si no es una sábana tirada en un rincón. Totalmente, totalmente. Y a mí me parece genial. Y además porque, como decíamos, este compromiso político, social, tiene que ver con la danza, con los bailes de las favelas, un baile muy típico que se llama mangueray, que tiene que ver con la samba, ¿no? Que claro. Es todo muy popular. Sí, porque él quería crear un lenguaje propio de Brasil, como un arte propio de Brasil, y hacer frente también al sistema de estas imágenes pop internacionales, en las cuales se sumergían gran parte de estos artistas brasileños. Te lo voy a citar a Elio, voy a citar una frase de él, que él decía: para la creación de una verdadera cultura brasileña expresiva, esa maldita herencia europea y norteamericana se tendrá que absorber antropofágicamente. Es decir, sí, lo que él quería decir es, bueno... La escuché, me encanta. Por eso, es genial, que absorberlo sí antropofágicamente en el sentido de comer, ¿no? Eso, pero no quedarse ahí, sino que, no para criticarlo, sino para incorporarlo y llevarlo muchísimo más allá. Que por supuesto esto es algo totalmente distinto, por más que sea una base, bueno, sí, en el arte concreto europeo, lo llevan muchísimo más allá. Es algo totalmente distinto, después termina siendo, ¿no? Claro, y volvemos de nuevo a esta idea de la nueva objetividad, ¿no? Porque para él no existía la idea separada de objeto como en arte concreto. No existe esa idea sin un universo de creación, de invención. Y me parece que este universo de creación se da en la utilización de esta tela, como que son infinitas lo que se puede crear en esa utilización. Tantas como el número de personas que la utilice, ¿no? Sí, y bueno, nada, ahí está su genialidad también. También es importante el tema de lo marginal. Su obra es una crítica a la modernidad. Una de sus obras más importantes, que era Tropicalia, podemos decir con Romina que la experimentamos, ¿puede ser? Sí, qué lindo que podemos hablar de algo que fuimos las dos juntas. Claro, sí, en esta experiencia estética fuimos las dos. Siempre hablamos de obras que fuiste vos, obras que fui yo, muestras que vimos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una experiencia que tuvimos en común, que fue la presentación de estas ambientaciones de Elio Chisica en la Usina del Arte. Tropicalia era y Edén, que lo trajeron a la Usina del Arte. Sí, las instalaciones. Las instalaciones. Es un artista que viene de un ámbito erudito y que se mueve hacia lo marginal, hacia la cultura del morro, de la favela. Y bueno, pudimos experimentar este penetrable en donde uno entra y se deja llevar por el ambiente, por lo que nos propone el artista. Es bárbaro, la verdad que si en algún momento tienen la oportunidad de ir. Estuvo muy buena. Ahora vamos a contar un poco. A mí lo que me gustó mucho es que nos teníamos que descalzar para entrar, ¿recordás? Cierto. A mí no me gusta estar descalza. Pero yo estuve con... Las dos posiciones. Claro, estuve con medias. Me encanta estar descalza y en mi casa, y mucho más me encanta que el museo me diga, bueno, te puedes descalzar. Claro. Está muy bueno eso. No solo con tus manos, no solo con tu vista o con tus oídos, sino con tus pies respecto a todas las texturas por las cuales ibas caminando. Algunas placenteras, otras para nada. Mira, a mí eso me encantó. Había unas piedritas que esas eran complicadas para caminarle arriba. Sí, te redolían las piedritas. Las piedritas no estaba bueno para estar descalzo. Pero la arena, ponele sí. Pero no estaba bueno, para mí el que no esté bueno está bueno. Claro. Te lleva por distintas etapas, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿cuál era la idea entonces de este penetrable de Elio Chisica? Es, como dijimos, un penetrable donde él hace una especie de síntesis de la vida tropical. Intenta que sintamos la humedad, la temperatura, la textura. Entonces nuestro cuerpo vendría a ser como un instrumento de conocimiento, ¿no? De nuevo, Merleau-Ponty, que ya hablamos de él. Entonces es como un espacio también tropical en donde se da lugar al ocio, y esto también se diferencia de la productividad que fomenta siempre el sistema capitalista, ¿no? De hacer, ser productivo, generar ganancias y demás. También, por ejemplo, el goce de la música, de las percepciones simultáneas, como un aprendizaje, pero a partir del no hacer nada. Y también es una crítica al estereotipo de Brasil como un paraíso tropical, ¿no? Sí, esto es importante, lo del paraíso brasilero, como esta crítica política, porque luego
asumió esta presidencia de Kubitschek, hubo una dictadura en Brasil en los años 60. Durante esta dictadura se promovió económicamente a Brasil como esta nueva potencia. Y al vender Brasil desde este lugar, se lo promovía también como este lugar exótico, como veníamos hablando tanto. Claro. Y en un momento Itisica dice, Brasil no es solamente guacamayos y plátanos, como que no somos esto, este lugar donde solamente se venden bananas y bailamos samba, como luchar contra esa estereotipación. Como vos bien decías, no solamente como comernos, transformar el alimento europeo en algo nuevo, sino también, de nuevo, el arte situado. En este aquí y ahora soy esto, no soy ni mulato ni europeo, soy un montón de cosas juntas en este momento y en este espacio. Y creo que Tropicalia de Net es todo eso, es toda una mezcla de estereotipos tropicales, es como hasta un punto un poco quiche, ¿no? De cómo sería Brasil, como claro. Una síntesis de Brasil en cuanto a arena, a el ruido de los pajaritos, me acuerdo que había pajaritos, sí. A las telas coloridas. Había ¿no? música también. Había música, muy buena, muy buena. Ese creo que era en el otro, ¿no? En Edén, el de que eran como piletas que uno se tiraba y había distintas texturas. Sí, había como cubos de goma espuma, en otro había como si fuera fardo, ¿no? Este pasto así seco. Es algo que uno no hace, ¿no? En la vida cotidiana, no es que se detiene y se tira, ¿no? Para sentir, bueno, cómo es la textura de algo, ¿no? Es algo que uno no lo hace. Está bueno que el artista proponga también que el cuerpo pase por estas experimentaciones, ¿no? Se detenga sobre todo, ¿no? Sí. Porque estamos como, es cierto eso, estamos muy con el tema del sistema, de la crítica del sistema capitalista, con el tema del exitismo, del seguir siempre generando ganancias, de que el tiempo se va y demás. Y bueno, el tiempo se puede ir de otro modo, ¿no? Exacto. Bueno, sí, el arte como campo de acción, como decíamos. También yo me acuerdo en la muestra cuando íbamos, como que cada una podía hacer lo que quería en ese momento. Sí, tal cual. Bueno, lo que quería. Obviamente que había límites, ¿no? Pero digamos como que cada una podía experimentar, porque fuimos en un grupo de amigas, por eso os digo cada una, podía experimentar los espacios como quisieran, ¿no? Así es, sí. Y esto, como que a mí me gustaba estar descalza y la situación de las piedras me incomodó, pero me gustó, y a vos tanto no te gustaba estar descalza, entonces como que cada uno te lo vive de una forma. Entonces son como espacios, como que él construye estas situaciones, pero son situaciones abiertas, que se van a efectivizar y se van a terminar de completar con tu comportamiento. Y ahí se crea algo nuevo. Y así con todo, también cuando hablabas de los metaesquemas, si bien no hay muchas diferencias, pero también es como el recorrido de un espacio que está abierto a que yo lo interprete, pero además que lo interprete con mi cuerpo. Claro, porque aparte la idea era que nosotros como espectadores asumiéramos un rol activo, porque la obra implica sí o sí una interacción humana, porque existe únicamente cuando la recorremos, lo mismo que el parangolé, ¿no? Existe únicamente cuando lo usamos. Si no, es como una instalación impenetrable, está ahí, que son cosas, pero si yo no me meto y lo experimento, es como que no existe. Entonces requiere esta interacción humana, por eso él establecía estos recorridos. Y muy importante también, cuando hablamos de las críticas que él hace con esta obra, el recorrido, ¿te acordás? Terminaba en un aparato de televisión que estaba encendido, que estaba como en un cubículo y había un aparato de televisión. Que lo que nos intenta decir Elio con esto es que el fin de este tropicalismo corresponde al arranque de la televisión en dirección del control de la cultura, de algún modo, porque la televisión impone pasividad, el no cuestionamiento, la alienación. Entonces también es una crítica de los medios. Sí, también me parece una crítica porque todo eso que estaba encerrado en esa instalación, como estas imágenes emblemáticas de Brasil, ¿no? Pero a la vez eran desactualizadas. No sé, se me viene a la cabeza de cómo el argentino piensa Brasil en los 90, ¿entendés? Como esa idea de Brasil, como esa idea metida adentro de una institución totalmente desactualizada, que yo al recorrerla le voy asignando otro significado. Otra frase de Elio que a mí me gusta mucho, que la tarea del artista no es crear, ¿no? Acá bueno se está poniendo en contra de los concretos, pero dice, la idea del artista no es crear, sino cambiar el valor de las cosas. No necesariamente hay que crear algo nuevo, sino que lo que ya existe se puede cambiar, ¿no? Puede cambiar su sentido, totalmente. Y con esto de la tele que mencionás, también me parece muy, muy clave, porque esto se da en el 65
2017 hizo su primera instalación de Tropicalia Eden. Después de eso, con la explosión de la televisión en color acá en Latinoamérica, con los programas en vivo, como vos bien decías. ¿Te acordás que cuando uno se metía al cubículo en donde estaba el televisor encendido, eran las paredes negras y solo era el televisor y vos estabas ahí parada y veías solamente la pantalla, no te podías mover, no veías nada más? Esta idea de alienación, ¿no? De encierro, era muy lograda en la instalación. Sí, de encierro y que mi vista al mundo hacia atrás de la tele solamente, ¿no? Claro, decías, bueno, no quiero salir de acá. Era como un lugar tan encerrado y después todo lo otro era tan ameno de experimentar. Sí. Esa diferencia fue muy marcada. Esta idea de tropicalismo inspiró a muchos artistas en ese momento. Como te decía, a diferencia de las vanguardias históricas, no es un ismo, sino como que se fue manifestando en diferentes lugares. Desde la música, por ejemplo, Caetano Veloso es como un gran representante del tropicalismo. Pero no podemos decir que Caetano era tropicalista o que Elio y Tizica lo era incluso, ¿no? Es como un movimiento que se da, como dijimos antes, simultáneo, situado en un aquí y una ahora. Como que hubo muchos artistas que también abogaron por esta idea de una idea de Brasil o de una idea nacional, de arte nacional en realidad propio, pero a la vez mezclado, pero a la vez que es la creación de un montón de cosas juntas que se dan en ese momento y en ese lugar, y que hoy la idea de Brasil es otra. Eso me parece genial en cuanto a la propuesta artística. También tiene que ver con este intento de superación de antagonismos, ¿no? No soy europeo, ni soy totalmente indígena o mulato, soy esto. Nací en los 60, tengo influencia de hipismo, tengo influencia de acá, de allá, ¿no? Sí. Y no por eso soy ni mejor ni peor. Claro, sí. Aparte es un artista Elio, que siempre pensó en este aspecto marginal, ¿no? En la marginalidad y en su poética, aún siendo un artista abstracto en sus inicios, ¿no? También tiene estas obras de bólidos, que son como estructuras así que se pueden tocar, que son recipientes que contienen pigmento, son construcciones así como con frascos y con cajas, que van cambiando, ¿no? Que el pigmento va teniendo la tela, va teniendo la tierra también a la vez. A mí me gustaría en este momento volver un poquito para atrás y hacer una comparación con Brasilia. Me gustaría porque sean bastante cerca, o sea, sean en la misma década, básicamente, estos dos momentos. Y Brasilia, si lo pensamos desde estos términos, fue creada no pensando en el ser humano que iba a habitar en esa ciudad, como que fue creada como nueva capital, bajo términos arquitectónicos modernos. Claro, aparte Brasilia como que fue pensada como algo así como una capital, no para vivienda humana, sino como más que nada comercial, que las personas se fueran a trabajar a Brasilia, pero volvieran a sus hogares más alejados, más en los suburbios, ¿no? Algo así, era la idea. Tiene una bajada de línea Le Corbusiana, así podríamos decir, Le Corbusier, del arte, de arquitectura moderna. El arquitecto que la diseñó fue Lúcio Costa. En realidad hubo un concurso y él lo ganó. Si ustedes googlean Brasilia, van a ver que el planito de la ciudad, si buscan Brasilia y ponen Google Maps satélite, van a ver que tiene la forma de un avión, ¿no? Uh-huh. Tiene como dos alas, donde estarían estos suburbios que dice Ursu, donde la gente vive. Sí. Y después en el centro, como en un eje, ¿no? Estaría como, no sé, los edificios públicos, los trabajos, los edificios como de oficinas y esas cosas. Claro, gubernamentales, sí. Y vamos de nuevo, ¿no? Como que se ve muy bella. Vos ves la ciudad y decís, ay, qué lindo el arte moderno, la arquitectura moderna, pero si vas a Brasilia y tratás de habitar Brasilia, de recorrer Brasilia, es dolor de huevo. No te podés mover si no tenés auto. No es una ciudad pensada para que la gente la recorra, la camine. Si volvemos a esto del arte concreto, tiene similitudes. Sí. Es como que primero la pensamos como objeto, como ciudad objeto, y después vemos. Pero acá no, Elio y Tizica lo que está proponiendo es como que no, el objeto no tiene sentido si no hay alguien que lo intervenga y que accione y que cree algo nuevo a partir de eso. Claro, tal cual, sí. Por eso está bueno pensar que estaba sucediendo esto en la misma época, ¿no? Y bueno, nada, googleen a Brasilia, pongan Google Street View. Sí, intenten recorrerla. Y está muy bueno porque ahí te das un poco cuenta de cómo es. Bueno, y otra artista de la que queríamos hablar, que forma parte de todo esto, es una artista que viene de la abstracción, que también va incorporando elementos de la realidad, que es Lygia Clark. Y ella trabajaba mucho con relieves, con formas que se van plegando, también investigaba estructuras, llegaba, por ejemplo, a planos con bisagras, las cuales tienen muchas posibilidades, que están pensadas para interactuar con el espectador. Ella lo que hacía era elaborar objetos perceptuales con materiales precarios para explorar la percepción. Por ejemplo, hacía máscaras que
que adentro por el lado de adentro tenían texturas y uno podía sentir en la piel estas distintas texturas. También apuntaba mucho al trabajo individual de la persona, del espectador con ese material. Se basaba mucho en la percepción táctil, no tanto en la visual. Y de nuevo, tenemos esta idea que se enfoca en volver a experimentar el cuerpo. Por eso también puede ser pensada, ¿no?, como un proceso de emancipación. Y también esto que decíamos antes, la poética de Elijah Clark también va hacia la no representación, hacia la superación del soporte, para ayudar también a esta desmitificación del arte y al artista, a la desalienación del espectador, ¿no? Porque el espectador entonces compartiría a su vez la creación de la obra. No habría un límite entre el artista y el espectador. Entonces lo que hace es como expandir estas posibilidades sensoriales, de percepción sensorial en el trabajo, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, hace cuadrados negros con los límites que no están claros, como hacía Elio, con estos desbalances, ¿no? Como que no había algo que era totalmente simétrico, ni perfecto, ni nada por el estilo. De vuelta, pone en crisis el tema de la grilla. Y ella tenía unas estructuras que se llamaban bichos, que las hace también en los años 60, que no son esculturas, sino que es un objeto transformable que está unido con bisagras. Se trata como de pequeños planos que a su vez están unidos por bisagras y se pueden transformar ilimitadamente. Depende... Sí, están hechos de metal, ¿no? De metal. De hecho, el material es importante porque al estar hechos de metal, estos bichos, como que también se continúa cierta tradición del concretismo, el uso del material industrial. Por eso se llama neoconcreto. Bueno, algo de concretos no tienen. Total, tienen cosas de concretos porque por supuesto. Se basan en esto esta idea de la construcción, sí, totalmente, y también el estudio del color, creo también. Pero los bichos de Clark que están en el Malva, si quieren ir a algunos, no se pueden tocar, pero bueno, son las ironías de los museos, pero las pueden ver, están muy buenas. Las ironías institucionales, ¿no? Sí. Claro, porque estas obras, digamos, están pensadas para interactuar con el espectador. Y Elijah Clark, la voy a citar, decía que los bichos, ese es el nombre que le puse a mis obras, a las obras de este periodo, pues su carácter es fundamentalmente orgánico. Además de eso, la bisagra que une los planos me hace pensar en una espina dorsal. Cada bicho es una entidad orgánica, es un organismo vivo, es una obra esencialmente actuante. Entre tú y él se establece una interacción total existencial. En la relación que se establece entre tú y el bicho no hay pasividad, ni tuya ni de él. Entonces, sí, esto que decía es como la idea que le quiere dar a estos objetos. Sí, son artistas que, como decías, toman de referencia a Merleau-Ponty, ¿no? Con esto de lo fenomenológico. Por ejemplo, no sé, Oiticica con la suprasensorialidad, ¿no? Como sofocarte con tanto estímulo sensorial. Y ella se va más a lo pequeño, ¿no? Como a lo manual, ¿viste? Porque los bichos no son tan grandes, los puedes manipular con la mano. Se puede interactuar con las máscaras, ¿no? Que vos contabas, como que es más a tu medida, digamos. Me parece también muy bueno porque la idea de autor también se desdibuja acá, ¿no? Como que ya yo soy parte de tu ser. Sin mi cuerpo la obra no es, ¿no? Claro. O no termina de ser. Sí, no tiene sentido, si no. Y también, bueno, en los años 60, como veníamos hablando, entra en crisis esta autonomía del arte, ¿no? Muchos autores que también hablan de la presión de los medios masivos de comunicación, que también proponen este consumo alienante, que de alguna manera marginaría la creación del artista en la relación que tienen con el público. Esta crítica que hacía Elio antes. Así que esta artista también formaba parte de esto, ¿no? De esta crítica. Tiene todas estas obras y todas tienen que ver con, bueno, experimentar a través del cuerpo. Sí, con esto que decías de los medios de comunicación, yo te venía diciendo como que, bueno, esta idea de Tropicalia, ¿no? Que se dio en los fines de los 60, después se volvió moda. También como que el capitalismo no deja pasar una, ¿no? Entonces lo agarró como, bueno, este es un nuevo estereotipo brasilero. Del tropicalismo. Sí. Esta idea de Elio, de Caetano Veloso, de la samba, de los bailes populares. Uh-huh. Este es el nuevo estereotipo brasilero y me parece muy acertado la idea de arte situado de un aquí y una ahora, estético, que hoy tropicalismo es otra cosa. No puedo yo pensarlo como lo pensaba Elio en su momento. Claro. Ya no se puede, no tiene ese mismo impacto, pero a la vez no me voy a pelear con eso. Sí. Me lo voy a apropiar de otra forma. También esta idea de Elio, como no pelearme con mi pasado moderno, con mi pasado europeo, con mi pasado indígena, sino utilizarlo en lo que soy ahora y en cómo lo puedo interpretar desde mi momento.
Sí, lo de Helio fue en ese momento, en ese lugar. Sí, además que lo de Alicia Clark también, son como Sí. la experiencia que yo tengo con ese objeto va a ser única, es irrepetible si vamos a términos de aura. Va a ser única porque va a ser en ese momento que yo voy a experimentar y capaz que si vuelvo en 5 años y toco el mismo objeto de Ligia, me voy a sentir diferente, no sé, voy a buscar una nueva forma y me va a sorprender, no sé, me parece que como interviene nuestra experiencia siempre es diferente. Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros lo experimentamos hace un par de años, ¿no? Ahora me dan ganas de volver, ay, quiero ir de nuevo. Experimentamos Tropicalia en otro lugar, en otro momento y bueno, se va reactualizando, es lo que tienen estas obras también, va reactualizándose todo. Lo importante creo que es que están abiertos a su significación siempre. Bueno, hablamos de un montón de cosas, hablamos de los museos, hablamos de Latinoamérica, hablamos de arte concreto, de arte abstracto, de arte contemporáneo. Qué miedo que le tenemos al arte contemporáneo. Sí, el tema es que es el arte contemporáneo y ahí ya nos iríamos a otro lugar, ¿no? Pero bueno, un día podríamos analizar a ver bien qué significa esto, de qué es el arte contemporáneo. Acá nos acercamos un poco, tiene mucho de arte contemporáneo esto de la participación del espectador y del aquí y del ahora. Esas son como las bases. Claro, las primeras experiencias, las primeras aproximaciones. Sí, y se da desde Latinoamérica, que eso también me gusta. Por supuesto, sí, las ideas están aquí en nuestro sector latinoamericano. Nos enorgullece. Una última cosa que quería decir con esto de que el tropicalismo se volvió moda, con esto del postmodernismo, ¿no? Sí. Y de la creación cultural en la era postmoderna, que es siempre heterogénea y fragmentaria, juega mucho la nostalgia en esta idea del tropicalismo brasilero. Eso se ve, creo, mucho en, qué sé yo, videos musicales, en cosas como más populares. Sí. Nuevos bailes, en música, ¿no? Como hay como mucho una apropiación fragmentaria del pasado que no deja de tener algo de nostalgia. Tiene que ver con nuestra época, que es así. Claro, nostálgica por naturaleza. Algunos de estos temas los expandiremos. Dejamos muchos artistas afuera, quizás también. Siempre dejamos muchas cosas afuera, pero bueno, igual está bueno que se acerquen a estas cosas. Gracias, Romy, por acompañarme, por acompañarnos. Espero que estés disfrutando tu estadía allí en Francia. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Esto no es un podcast. Hasta entonces.